Muy buenos días, sean bienvenidos al quinto Congreso de Administración Hospitalaria organizado por el Instituto de Estudios Universitarios. Es un placer recibirlos en esta ponencia que lleva por nombre Los retos de la nueva normalidad hacia una nueva cultura sanitaria, a cargo del maestro Emanuel Orozco Núñez. El maestro es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, tiene una especialidad en evaluación de programas de desarrollo por Carleton University, profesor de la Escuela de Salud Pública de México dedicado a la enseñanza de sistemas y políticas de salud. Es autor y coautor de más de 80 publicaciones científicas, entre artículos, capítulos de libros y libros. Sus líneas de investigación son el análisis político de la reforma de los sistemas de salud y servicios y políticas de salud y estilos de vida y salud. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y para mí es un placer recibirlo en este congreso. Maestro antropólogo, bienvenido y lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Espero que no se vaya cortando la señal para tener el gusto como de por lo menos vernos en algún sentido. Y si no, pues bueno, ahí está mi foto para que tengan una idea de más o menos cómo es el ponente. No, le agradezco mucho al comité organizador, al doctor José Manuel Ballinas, quien muy amablemente me convocó a este evento que ya se está volviendo una tradición en el estado de Chiapas, quinta emisión, segunda emisión online, pero esperamos ya el año que entra poder tener el gusto de interactuar en persona con ustedes. Les preparé una presentación en donde hablaremos primero de objetivos muy generales, ¿no? A partir de una experiencia de trabajo directa, en donde uno de los elementos más importantes tuvo que ver con el proceso de toma de decisiones gubernamentales a nivel municipal para el control de la pandemia durante la fase inicial del primer año. Y voy a cerrar con algunos elementos de salud pública que derivan en buena medida de nuestra experiencia tratando de hacer un servicio comunitario para poder... la palabra siempre es difícil, ¿verdad? Para nosotros lo más importante era contener la pandemia, pero parece que la parte ahora o el lenguaje, la palabra que se ha privilegiado es mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, al margen de si controlamos o mitigamos los efectos iniciales de la pandemia en Cuernavaca, pues sí me parece importante compartir con ustedes que cuando se enfrentan, ¿no? Y es para ponerlo en el margen, en el contexto del Congreso de Administración Hospitalaria, ¿no? Cuando nosotros tenemos un evento de salud que tiene el efecto catastrófico que estamos viendo que está teniendo la COVID, para muchos de nosotros, ¿verdad? Se antoja o se vuelve muy importante tratar de ver y entender cómo es el manejo y qué se tendría que hacer para que ese manejo sea exitoso, ¿no? Para nosotros el éxito del manejo se tendría que traducir en una disminución de casos, ¿no? Y en un impacto positivo en la mortalidad, es decir, evitar que las muertes esperadas ocurran, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva de la salud pública, es muy importante evitarlas. Entonces, para nosotros, la participación en el Comité Municipal de Contención COVID-19 fue una oportunidad importante precisamente para detener o mitigar el efecto de la pandemia, para aplicar medidas de salud pública y, por supuesto, para tratar de ver cómo le hacemos, que es una pregunta para mí hasta la fecha muy importante, para poder lograr una coordinación intergubernamental que genere, y yo creo que esa es la pregunta más desafiante en esta presentación, para nosotros lo que nos importa es generar una nueva cultura sanitaria. Y hablamos de una nueva cultura sanitaria porque la que había antes de la pandemia no nos sirve para poder subsistir o sobrevivir en el nuevo mundo, la nueva normalidad de la que se ha venido hablando, derivada de esa pandemia, ¿no? Entonces,
Yo creo que un primer punto que enfrentamos, y eso digo enfrentamos todos los países o los municipios, en el caso particular de México, fue ¿qué hacemos? ¿No? La pregunta para mí más importante sigue siendo, no solo fue, sino sigue siendo, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Para dónde le pegamos? ¿Qué privilegiamos? ¿Cuál es, por decirlo de alguna manera, la ruta que nos va a llevar a superar esta crisis de una manera exitosa, ¿no? Y desde la perspectiva de la investigación, para nosotros es muy importante que si queremos eventualmente superar la crisis, pues tenemos que aprender de lo que se ha hecho, ¿no? Ustedes ya como estudiantes que han estado expuestos de alguna manera, sea a la toma de decisiones o a participar directamente en alguna de las acciones que se pueden hacer para contener esta pandemia, ¿no? Teóricamente lo que tenemos que hacer para poder lograr éxito, y ahorita les voy a mostrar que no siempre se logra, pero ¿qué es lo que se trata de hacer cuando uno como investigador tiene posibilidad de incidir en la toma de decisiones? Para nosotros lo primero que es muy importante es entender el problema, ¿no? Una pandemia infecciosa, ¿no? De un virus que se transmite a través de las vías respiratorias, en el hablar, a través de la saliva, etcétera, implica entender precisamente eso, ¿no? Es una enfermedad transmisible y que en su transmisión juegan un papel muy importante, y lo vamos a comentar ahora, muchos elementos del ambiente, ¿no? Ahora, una vez que uno entiende el problema, también debe tener claro hasta dónde puede llegar, ¿no? Ciertamente para todos los salubristas, para mucha gente como ustedes, lo más importante es detener y desaparecer el virus, ¿no? A todos nos encantaría que eso ocurriera, pero la realidad nos va mostrando que no va por ahí, ¿no? Que hay una serie de situaciones relacionadas con las propias características biológicas del virus que nos tienen que hacer reflexionar hasta dónde podemos llegar, pero esa meta, ¿no? Esa meta, por ejemplo, disminuir el número de muertes o lograr un mejor control o mitigar los efectos, es algo que en nuestra opinión tendría que derivar de un proceso reflexivo, ¿no? Es decir, de revisar la literatura y de hacer un poco lo que nosotros tratamos de hacer y que ahora les voy a compartir, que era estar monitorizando la situación, ¿no? Ver qué se está haciendo en muchos lugares para poder, en virtud de lo que se está haciendo, sugerir, ¿no? Y esa palabra creo que es muy importante porque para muchos investigadores, ¿no? El que no se haga lo que uno sugiere supone una frustración, pero nosotros no podemos ordenar, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de que nos toca entender y recomendar, es como deriva la acción, ¿no? Una acción que teóricamente tendría que retroalimentarse para poder saber si lo que hicimos lo hicimos bien o lo hicimos mal, ¿no? Ahorita les voy a mostrar y ustedes juzgarán a partir de los resultados obtenidos que también lo hicimos, pero sobre todo cuáles son las oportunidades en el presente para que ustedes puedan eventualmente cambiar o modificar algo en este reto que tenemos prácticamente todos, ¿no? El primer punto para su servidor, ¿no? Para poder crear una nueva cultura sanitaria, pues es tener evidencia científica que nos muestre claramente qué sirve, ¿no? Y cómo implementarlo, ¿sí? Una vez que uno tiene claro qué sirve y cómo implementarlo, tenemos que pasar al terreno de la política, es decir, ir con la gente que decide. En este caso, nosotros fuimos convocados, afortunadamente, por el presidente municipal de Cuernavaca, y una vez que tuvimos esa oportunidad, pasamos al tercer punto, que es el de ahora sí, ¿verdad? Ya estoy involucrado en el comité de respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos proceder? ¿No? ¿Qué es lo que va a dar resultado? Y cómo lo debemos conducir, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro primer punto, verdad? Nuestro primer punto es que una situación tan crítica como la que estamos viviendo ahora requiere de la comprensión de todos y sobre todo de la participación, ¿no? Esa participación tiene que venir por un lado, ¿verdad? Tiene que ser motivada por las instancias de toma de decisiones, pero también debe surgir de la sociedad, ¿no? Y en este caso, el ente social, ¿no? Que acompañó la primera parte de la toma de decisiones para el manejo de la pandemia aquí en Cuernavaca,
fue la Academia Morelense de la Ciencia, a la cual pertenezco orgullosamente, y que logró, ¿verdad?, una cierta comprensión y una comunicación con el nivel municipal para poder manejar la pandemia en Cuernavaca, considerando, ¿verdad?, que hace casi 2 años no sabíamos bien a bien qué era, ¿no? No teníamos una idea clara del comportamiento biológico del bicho, ¿no? Y además no teníamos tampoco una idea clara del alcance de las medidas de salud pública para controlarla, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la evidencia de la cual les voy a hablar? Pues de lo que ocurrió en el momento real, y ese momento real lo fui siguiendo a través de la prensa local, ¿no? Con la cual me volví, por supuesto, y todos nosotros nos volvimos amigos de la prensa local, de las páginas web, del uso de redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, y por supuesto de un elemento que los investigadores siempre privilegiamos mucho, que es el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual que nosotros usamos es muy simple, se llama triángulo de las políticas, y este marco lo que dice es que si queremos entender un proceso político, debemos fijarnos en el contexto, en el contenido de las políticas y en los procesos, poniendo a los actores al centro, ¿no? Una vez que nosotros ponemos a los actores al centro y que tenemos más o menos ya claro el escenario político, el primer punto es ¿qué significa la pandemia? Políticamente para nosotros significó un problema primeramente de seguridad pública, ¿no? Segundo lugar, un problema de abasto de distintos tipos de comida, de medicamentos, ¿no? De disponibilidad de servicios, un asunto de protección, ¿no? Y también, y ese ha sido nuestro gran tema, nuestro gran dolor de cabeza, nuestro gran motivo de reflexión en materia de salud pública, que es precisamente ver el rol que juegan, ¿no?, el comercio, las relaciones económicas, para poder contener un problema de salud pública de las magnitudes que estamos viviendo. Entonces, nuestra estrategia de comunicación consistió en crear una página web en donde cualquier ciudadano se pudiera enterar en tiempo real cuál era el comportamiento de la pandemia, cuántos muertos, cuántos nuevos casos, cuántos sospechosos, en qué colonias, ¿no? Y empezar a usar toda una serie de herramientas tecnológicas para poder tomar decisiones, ¿no? A nosotros lo que nos interesaba y nos sigue interesando, pero ya como ciudadanos, es el manejo de la pandemia, ¿no? Este manejo tuvo una respuesta gubernamental, espero que todos la tengan presente, que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿no? Fue la primera medida que se tomó y en el contexto de esa medida, los gobiernos locales, como fue el caso del gobierno de Cuernavaca, como seguramente el de Tuxtla Gutiérrez, tuvo que identificar claramente cuáles son los aliados y cuáles no son necesariamente tan aliados, ¿no? Y lo digo claramente porque el hecho de plantear que hay una serie de medidas que van a servir para evitar mortalidad y morbilidad significa afectar intereses, y hay que decirlo claramente, ¿no? En nuestro caso, los intereses que se vieron afectados fueron los que estaban representados por las cámaras empresariales, ¿no? Los que estaban representados en el poder legislativo, los que estaban representados en el conflicto político entre el gobernador y el presidente municipal, más las instancias que nos acercamos, como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Salud Pública, la Secretaría de Salud, ¿no? Para tener un primer mapa, una mirada rápida y poder tener una idea de qué tanto podíamos lograr en un contexto tan convulsionado como el que tenemos, ¿no? En ese caso, nosotros consideramos de manera muy importante que nuestro estado es turístico y que además, como todos nosotros vimos, las medidas para restringir la movilidad de la población no han sido necesariamente exitosas, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, paralelo al manejo de la enfermedad, en donde nos proponíamos entender el virus, ocurrieron también una serie de situaciones en donde se empezó a hablar de remedios mágicos, remedios que vienen de la medicina tradicional y además el surgimiento de potenciales conflictos ante la aparición de nuevos casos, ¿no? Y esa nueva aparición de nuevos casos, ¿verdad?, significó conflictos serios como amenazas aquí en un pueblo de Cuernavaca de quemar el hospital si había pacientes COVID, o como las que llegamos a ver, ¿no?, muchas de ellas en
hospitales de distintos lugares del país, en donde no solo se agredió, ¿no?, a los pacientes, sino también al personal de salud que los curaba, ¿no? Entonces, ante ese tipo de señales era muy importante, ¿verdad?, tener claro que iba a haber reacciones negativas, sobre todo para limitar la movilidad, ¿no? Evitar que la gente circule, haga cosas, salga a hacer compras, etcétera, es algo muy complejo, ¿no? Porque, y estoy seguro que ustedes lo tienen claro, pero hay que decirlo para poder discutirlo, y es que no basta con cerrar lugares, no basta con decir que la movilidad está prohibida, ¿no? También es importante informar a la gente, pero para poder informarla, pues nosotros enfrentamos una gran cantidad de mensajes que saturaron los medios, a los cuales, fenómeno al cual se le conoció como infodemia, ¿no? Mares de información, en donde una buena parte de esa información, hay que decirlo, es falsa, ¿no? Pero no porque sea falsa, la gente deja de creerla o deja de hacer lo que esa información sugiere, ¿no? En ese entorno también tuvimos que aprender nosotros a comportarnos políticamente, a evitar lo que le llamamos nosotros el fuego amigo, el tiroteo interno, y destacar que teníamos una estrategia en donde lo más importante es, y sigue siendo, en mi opinión, entender que la COVID es prevenible, ¿sí? Y que para prevenirla lo que tenemos que hacer es limitar el contacto y seguir un conjunto de medidas que son, en mi opinión, bastante concretas, ¿no? Como usar cubrebocas, lavarse las manos y evitar acudir a lugares concurridos, ¿no? No obstante que tenemos claridad sobre todos estos elementos, ha sido muy difícil llevarlos a la práctica, ¿no? Y ha sido muy difícil llevarlos a la práctica porque, en primer lugar, nosotros como grupo, pues tenemos que dar el ejemplo de que no nos reuníamos, ¿no? Que sesionábamos de manera virtual. Segundo lugar, ¿verdad?, es un grupo que pretendíamos estar cercanos a la gente. Y tercer lugar, pues que requeríamos un esquema operativo para poder lograr resultados, y esos resultados tenían que ver obviamente con el manejo de la pandemia, es decir, qué tanto se logró mantener lugares cerrados, qué tanto se ha logrado evitar que la gente se reúna, o bien que si se reúne, lleve a cabo y cumpla con una serie de medidas, ¿no? Esto, por supuesto, enfrenta una serie de retos, una serie de complicaciones, porque tanto las esferas políticas, ¿no? Fue antes del proceso electoral, entonces ahí hubo una serie de cuestiones que, por supuesto, se usaron para las elecciones, y también, ¿no?, una serie de cuestiones de carácter estructural y que tienen que ver con precisamente la actividad comercial y cómo hacer para que en un contexto de limitación de la movilidad no haya carestía de alimentos, sobre todo, ¿no? Y en ese caso, por supuesto, que tratamos de cuidar mucho, ¿no? Que se cierren restaurantes, lugares a donde tiendas, ¿no?, mercados, y sí, bares, hoteles, etcétera, que son en donde ha habido, por supuesto, y hay que decirlo, la mayor presión política, ¿no? Entonces, dicho todo esto, yo creo que ya para ir cerrando la presentación vale mucho la pena irnos plantando ante un escenario en donde, en mi opinión, la salud pública va a tener mucho que apoyar, toda vez que algunas de las medidas que se proponen, como el uso de cubrebocas, se enfrentan polémica, ¿no? Todavía hoy seguimos discutiendo si es o no útil usarlo, ¿no? Aquí tienen algunos pedacitos de redes sociales en donde se discute desde la cuestión ecológica, ¿no?, hasta la cuestión de la efectividad práctica. Y para nosotros, por supuesto, es muy importante destacar la efectividad práctica de la medida, porque, y aquí va la primera gran reflexión, nosotros vimos que con la Jornada Nacional de Sana Distancia y el control georreferenciado de casos, sí pudimos llegar a una meta que actualmente suena como tremendamente imposible, y fue haber tenido en Cuernavaca, después del uso de cubrebocas, después de limitar la movilidad, etcétera, un número de 15 casos en una semana, ¿no?
Para nosotros eso fue algo muy importante, pero en las condiciones que se logró, tremendamente difícil de mantener en el tiempo, ¿no? Fue por eso que, no obstante que el comité logró resultados a través de las recomendaciones que hizo, tuvo que disolverse, y digo tuvo que disolverse porque las autoridades municipales, ¿no? De forma, vamos a decir, independiente de lo que nosotros opináramos, pactaron la reapertura de negocios sin habernos consultado. Eso supuso para nosotros un problema moral, ¿no? ¿Qué hacemos? Continuamos a pesar de esto que pasó, y lo que decidimos fue no continuar, ¿no? Salirnos de el comité, pero no por salirnos del comité dejar de hacer actividades de salud pública, que como les dije, ante el resultado que les presenté de haber logrado una incidencia de 15 casos en una semana, pues para nosotros eso se logró porque tuvimos siempre un principio, una orientación de promoción de la salud, ¿no? ¿Cómo avanzamos nosotros en el tema de la promoción de la salud? Primer lugar, ¿no? Creemos que es muy importante que tanto las comunidades como las esferas de gobierno y las personas estemos habilitados, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, tengamos el nivel de conocimiento, las herramientas sociales, ¿no? Y las herramientas políticas para poder promover acciones que estén dirigidas a grupos, que estén dirigidas a individuos, que tengan un enfoque de línea de vida, que son, si se fijan en la diapo, todos los elementos que retoma la Carta de Ottawa, ¿no? Si nosotros tomamos como marco de referencia la Carta de Ottawa y creemos que la promoción de la salud es efectiva para crear, como dice el título de la ponencia, una nueva cultura sanitaria, lo que tenemos que lograr es que sean o seamos, ¿no? Las personas y las comunidades las que tengamos el control de los determinantes, ¿no? Y hoy por hoy es un tema que suena tremendamente difícil y complicado porque la gran mayoría de nosotros no controlamos las condiciones, por ejemplo, en las cuales se está dando el retorno laboral, que para mí es uno de los grandes temas, porque si la enfermedad se transmite en espacios cerrados, ¿no? Y hay elementos de la interacción social que lo favorecen, pues tenemos que garantizar que esos elementos estén controlados en el entorno laboral y no adjudicárselos enteramente a las personas, ¿no? Mi reflexión al final de esta historia es que se nos ha asignado una tremenda responsabilidad a las personas, pero no así a quienes nos emplean, no así a las personas que toman las decisiones políticas sobre la mitigación de la pandemia, y a lo mejor eso tiene que ver con la importancia que tiene cambiar mucho el enfoque con el cual hemos venido trabajando en la pandemia, ¿no? Y el primero, que yo creo que es más complicado, es el de desaparecer el bicho, ¿no? Ese bicho no va a desaparecer, ya lo tenemos muy claro, y en ese escenario, en mi opinión, lo que se antoja es un mejor manejo de los riesgos, no de la enfermedad, no del daño, no de los respiradores, etcétera, sino de cómo y qué hace que yo tenga riesgo de enfermarme, ¿no? Privilegiar estar saludable, ¿no? Es decir, si yo privilegio mantenerme saludable, lo que voy a tener que hacer es adoptar medidas protectoras, ¿no? Si no adopto las medidas protectoras, va a ser muy difícil que yo pueda evitar enfermarme, porque ya vimos que aún con la vacuna, la enfermedad se transmite, ¿no? Entonces, ¿qué es en el fondo lo que tenemos que lograr para poder lograr un mejor control? Pues tenemos que lograr un cambio, ¿no? Y para que pueda haber ese cambio, ¿no? Para que las personas estemos en mejores condiciones de manejar la COVID y sus riesgos, tenemos en primer lugar que tener control sobre nuestros recursos inmediatos, estar dispuestos a usarlos, ¿no? Para poder crear un entorno saludable, tener el radar de proteger a las personas que están más vulnerables ante la situación, y además tener claro que la salud no es una condición que se tiene, sino que se produce, ¿no?
¿Cómo es que la producimos, no? La tendríamos que producir tratando de mantener un enfoque preventivo, ¿no? Y el enfoque preventivo significa que la gente puede tener una serie de salvavidas que les da en un primer lugar sus recursos, porque es como hemos venido trabajando, no es problema de las personas, entonces sí, es nuestro problema, debemos tener claro qué recursos son los que tenemos que invertir para evitar enfermarnos, ¿no? Y esos recursos, en la medida que los invirtamos y se refuercen con política pública, lo que van a lograr precisamente es el control. Y obviamente lo que queremos y lo que nos ha motivado, y esperamos que el mensaje haya sido claro en esta presentación, es mantener a la gente en las aguas mansas de la prevención, ¿no? Porque como pueden ver ustedes, ¿no? Cuando los riesgos aumentan, la gente metafóricamente empieza a nadar en aguas más turbulentas, en donde en un momento dado se vuelven necesarias medidas a veces demasiado drásticas para evitar la enfermedad, pero cuando se enferman, sabemos que el 80% la libra sin mayor problema, pero hay un 20% que sigue teniendo riesgos de complicaciones y obviamente de invertir o necesitar muchos recursos para resolver. Entonces, ¿qué aprendimos y cuáles son las conclusiones, no? Yo creo que aquí lo que se aprende es que para poder controlar una pandemia como esta, requerimos un gran esfuerzo social y político y una gran coordinación de los actores, ¿no? Por sí mismas, las medidas como lavarse las manos, usar cubrebocas, etcétera, logran efectos relativos, pero no espectaculares. Y cuando digo no espectaculares, me gustaría que tengan claro que México pues, es de los países que tienen el mayor exceso de mortalidad por COVID. Y si tenemos el mayor exceso de mortalidad por COVID, pues yo creo que ahí está el gran reto en materia de salud pública. ¿Cómo le hacemos para no ser los que tienen el mayor exceso de mortalidad? Si lo que queremos es reducir esa mortalidad, creo que tenemos que reforzar la coordinación intergubernamental, ¿no? Y además, y eso es muy importante, respaldar las medidas. ¿Qué significa respaldar las medidas? Hacerlas, ¿no? Usar el cubrebocas, digo, yo ahorita estoy en mi oficina, pues está puerta cerrada, tengo la ventana abierta, ¿no? Tengo que crear yo mismo, ¿no? Mi microentorno seguro, tengo que promover esas medidas cada que puedo y por supuesto que ustedes son una audiencia muy receptiva para hacerlo. Hay que seguir, ¿no? Con las medidas individuales, lavado de manos, cubrebocas, etcétera. Si pueden usar una careta, úsenla. Y además, ¿no? Además, algunas medidas sociales como evitar acudir a reuniones, ¿no? Ya sé que todos estamos mentalmente cansados, que no aguantamos, etcétera, pero todavía hay algunos riesgos en la cuestión social, ¿no? Entonces hay que evitarlas en la medida de lo posible, hay que respaldar esas medidas y finalmente, ¿no? Finalmente, necesitamos generar más políticas basadas en evidencia, sí, pero en ese caso necesitamos que tanto los investigadores entendamos el quehacer, cómo es la toma de decisiones, cuáles son los retos, cómo logramos una mayor legitimidad ante nuestros actores y que también nuestros interlocutores, ¿no? Gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, etcétera, se acerquen, ¿no? A las esferas y como ocurrió en nuestra experiencia aquí en Morelos, en donde la Academia Morelense de las Ciencias sigue aportando, sigue generando nuevos conocimientos para que en nuestro estado logremos un mejor control, ¿no? La investigación por sí misma, y yo creo que ya el mensaje, o hay que hacerlo explícito, pues espero que haya sido claro, no logra cambios, ¿no? Si nosotros queremos lograr grandes cambios, sobre todo en materia de promoción de la salud, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se hace eso, ¿no? Y el cómo se hace no significa dar consejos de, miren, no se enfermen. Claro que no, ¿verdad? Significa entender que habemos personas que tenemos más riesgo de enfermar que otras. Y ahí está el informe de determinantes sociales y COVID que publicó la UNAM, se los recomiendo mucho, porque ahí se muestra claramente que el 70, escuchen bien ustedes, el 70% de las muertes por COVID-19 en México
ocurrieron en personas que no pudieron interrumpir su actividad económica tal y como la realizaban, ¿no? Y obviamente sabemos que las personas que no pueden interrumpir su actividad económica tal y como la realizaban, no son como Emanuel Orozco, no tienen mi nivel de ingreso, no tienen mi nivel educativo, y al contrario, ¿no? Son las personas que en su entorno laboral y en su entorno social enfrentan los mayores riesgos y obviamente enfrentan y tienen la mayor carga de mortalidad, ¿no? Entonces, ya para cerrar, debemos saber encontrar mejores espacios para usar la investigación en la toma de decisiones, pero también nosotros como actores sociales participar de una forma más activa en esa toma de decisiones para poder lograr al final de la historia, y espero que sea pronto, ya con las vacunas y nuevas medidas, un mayor control de la pandemia. Bueno, mi trabajo propiamente fue antropológico, ¿no? Y pongo a consideración del público, y agradezco mucho tu pregunta, que una buena parte del tema es ritual, ¿no? ¿Cuándo se dio el primer pico de la pandemia? El Día del Niño. Nosotros no calculamos, y hay que decirlo claramente, no pensamos que la gente fuera a salir. Y cuando vimos los filotones, sobre todo en las pizzerías, en las jugueterías, etcétera, sí dijimos, nos equivocamos, ¿no? A partir de esa primera experiencia, procedimos con temas fuertes ritualmente, ¿no? Fue evitar las reuniones el 10 de mayo, ¿no? Que fue más o menos exitosa nuestra campaña, pero que obviamente atentaba contra el deseo de la gente de visitar a su mamá. Y la parte más difícil, que seguramente la vieron ustedes en Chiapas y la volvimos a enfrentar apenas ahora que pasó Muertos, ha sido tener cerrados los panteones, ¿no? Que también, por supuesto, un tema ritual, y que me permití sugerir, ¿saben qué? Hay que cerrar esos espacios, y además hay que hacerlo con antelación, ¿no? Por eso hablaba de la toma de decisiones, ¿no? De previendo el comportamiento de la población. A veces las decisiones tienen que ser drásticas, ¿no? Y una de las decisiones que creo que no ha sido lo suficientemente drástica es el tema del cubrebocas, porque, y lo digo muy respetuosamente, ¿no? Tú trabajas como médico, seguramente lo has usado consuetudinariamente años, y no siento, no te veo cansado, ¿no? Pero hay personas que lo usan una semana y dicen que ya están tremendamente cansadas. Yo creo que cuando nos acercamos a eso estamos en una situación más individualista y menos colectiva, ¿no? Y cuando hablamos de colectividad, vean el caso de Japón, digo, para mí ha sido el mejor ejemplo en cuanto a manejo individual de la pandemia, porque aún con los Juegos Olímpicos, ¿no? No aumentó drásticamente su número de casos, y además ustedes lo vieron, tuvieron controlados a los atletas para que cualquier situación de riesgo, como hacer una fiesta privada, inmediatamente fuera suprimida y eliminada, ¿no? Sé que suena feo, pero estamos ante un riesgo, y creo que esa noción de riesgo que entiendes muy bien es la que le tenemos que saber transmitir a la gente. Es todo un tema de exceso de confianza, ¿no? Obviamente, y digo, suena feo, pero mi opinión es que en tanto en cuanto la curva no termine de bajar, no como ha bajado, sino por debajo de lo que ya normalizamos, que son alrededor de 3,000 contagios diarios. Ese número para mí es tremendamente amenazante. Entonces, si tenemos esos indicadores, mi opinión es que desde salud pública lo que tendríamos que hacer es procurar bajar ese número. Y no decir que como ya llegamos a los 3,000 y la epidemia logró su meseta, ahora sí semáforo verde en Buen Fin, que fue lo que detonó la segunda ola, y que es en nuestro caso lo que muy seguramente detonará la cuarta, ¿no? Mi opinión es que reforzar las medidas individuales, habida cuenta que las estructurales están laxas, es muy importante en este momento, ¿no? Y son más o menos 4 medidas, ¿no? Cubrebocas, lavado de manos, si usan careta, evitar asistir a espacios cerrados, ¿no? O muy concurridos, y la vacuna.
Tristemente, yo creo que aquí nos podemos aventar otra media hora discutiendo solo el tema de la vacuna. Hemos visto que aunque está aprobada su efectividad en la disminución de complicaciones que llevan a la muerte, hay mexicanos que no se vacunan, ¿no? Y que recomiendan no hacerlo. Yo ahí sí creo que si uno no se quiere vacunar es su decisión, pero no puede uno imponer o sugerir a los demás que no lo haga, ¿no? Yo sí creo, ¿no? Y es algo que debemos procurar, que los entornos laborales deben contribuir al control, porque es donde pasamos por lo menos la tercera parte del día, ¿no? En nuestro espacio laboral. Entonces, si en ese espacio laboral no se controlan los riesgos, es muy difícil lograr una cultura sanitaria, ¿no? No es solo individual, tiene que haber medidas en nuestro entorno laboral, vecinal, etcétera, que las refuercen. Y además el mensaje final es, debe haber una nueva cultura de la salud en donde lo importante sea mantenerse saludable. No, mantenerse saludable no es solo vigilar el peso, no, no. Tenemos que estar vigilando la alimentación, el descanso, el uso del tiempo, ¿no? La distracción, el sueño, todos esos, el entorno laboral, ¿no? Todos esos elementos son los que forman parte de nuestro acervo para poder lograr, en efecto, una cultura de la salud, no una cultura de la enfermedad. Pues maestro, muchísimas gracias, le agradecemos de antemano su asistencia y su valiosa participación.